Muchos creen que la ansiedad en la adultez es un defecto, una señal de debilidad que debería haberse superado con la edad. Pero yo les digo que no es así. La ansiedad no discrimina por años, y muchas veces se intensifica cuando la vida parece haber dejado de ofrecer nuevas direcciones. Llegar a los 50 no es el fin del camino, es un nuevo comienzo donde el alma grita con más fuerza por sentido. Estás confundido no porque te falte experiencia, sino porque necesitas una nueva forma de interpretar esa experiencia. Yo, Viktor Frankl, te aseguro que incluso en medio de la incertidumbre puedes encontrar claridad. Porque el sentido de tu vida no está en lo que dejaste atrás, sino en lo que aún estás dispuesto a construir. La ansiedad no es tu enemiga, es una señal. Y mientras tengas voluntad de responder a ella con conciencia, aún tienes todo por vivir. En este video descubrirás 10 lecciones profundas basadas en la logoterapia de Viktor Frankl, pensadas especialmente para ayudarte a eliminar la ansiedad en esta etapa de tu vida. No se trata de fórmulas rápidas ni consejos superficiales, sino de verdades existenciales que pueden transformar tu manera de sentir, pensar y vivir. Si estás listo para encontrar calma sin anestesiar tu alma, comencemos. Lección 1. La ansiedad no es un error, es una brújula. A los 50, muchos hombres y mujeres sienten que deberían haber resuelto ya todo, tener claridad, paz, estabilidad. Pero la realidad es que en esa etapa de la vida, la ansiedad puede intensificarse. Ya no es la ansiedad de la juventud, impulsiva y caótica. Es una ansiedad más silenciosa, más profunda, que surge al mirar hacia atrás y preguntarse: ¿esto era todo? ¿Elegí bien? ¿Puedo cambiar algo todavía? Viktor Frankl decía que el vacío existencial suele disfrazarse de síntomas como el insomnio, la irritabilidad o el cansancio, pero en el fondo es hambre de sentido. Y esa ansiedad no debe silenciarse, debe escucharse con valentía. El error más común es tratar de eliminarla con distracción, con trabajo excesivo, con comida, compras, series, incluso relaciones vacías. Pero mientras más se intenta acallar esa voz, más fuerte se vuelve. Porque la ansiedad, en esta etapa, no es un fallo del sistema. Es una señal de que algo dentro de ti aún está vivo y quiere ser escuchado. No te está diciendo tienes un problema. Te está diciendo hay algo que olvidaste de ti mismo. Es una llamada de retorno. Y si tienes el valor de mirar hacia ella en vez de huir, puede revelarte la dirección que tu vida necesita tomar ahora. Frankl observó que las personas que podían resignificar su ansiedad, que podían verla como una brújula hacia lo esencial, no solo encontraban paz, sino propósito. Porque el propósito no se encuentra en lo externo. Se revela cuando dejas de ignorar lo que sientes. La ansiedad de los 50 suele tener raíces en lo que no se vivió, en lo que se postergó, en lo que se perdió. Pero también en lo que aún se anhela, aunque no se diga en voz alta. Y el alma, a esa edad, ya no se conforma con explicaciones superficiales. Exige verdad, exige sentido. Entonces hazte esta pregunta hoy. ¿Qué parte de mi vida he ignorado para poder encajar, funcionar o sobrevivir? ¿Qué decisiones dejé de tomar por miedo a romper lo que ya conocía? ¿Qué versión de mí está atrapada bajo los roles que he sostenido durante décadas? Tal vez tu ansiedad no necesita una solución externa. Tal vez necesita que empieces a recordar quién eras antes del miedo y a partir de ahí, construir algo nuevo. Porque sí, a los 50 se puede comenzar de nuevo. No desde la desesperación, sino desde la lucidez, desde la conciencia de que no hay tiempo que perder. Frankl decía que el hombre puede arder de dolor, pero aún así, encontrar sentido. Y tu ansiedad, aunque molesta, no es tu enemiga. Es una aliada que está dispuesta a mostrarte lo que olvidaste mirar. En vez de temerle, escúchala. Pregúntale, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué parte de mí dejé atrás? Y luego escucha con honestidad. Tal vez ahí empieza tu sanación, porque no se trata de volver al pasado, sino de recuperar lo esencial para vivir lo que aún está por nacer. Y créeme, aún hay mucho por nacer en ti. Lección 2. Tu valor no depende de lo que lograste, sino de lo que aún eliges ser. A los 50, muchas personas se miran al espejo con una mezcla de orgullo y decepción. Orgullo por todo lo que han atravesado, por las batallas superadas, por la resiliencia forjada en el tiempo, pero también decepción por lo que no fue.
por los sueños que se quedaron en pausa, por las relaciones que no florecieron, por las decisiones que se tomaron desde el miedo o la necesidad. Y es en esa tensión entre lo vivido y lo no vivido donde nace una forma profunda de ansiedad, la que susurra que ya es tarde, que lo importante ya pasó, que lo que no lograste ahora es una cicatriz permanente. Viktor Frankl diría que esa idea es una ilusión peligrosa, porque mientras estés vivo, no hay experiencia que no pueda transformarse en sentido. El ser humano tiene una necesidad vital de significado, no de éxito. Pero el mundo moderno confunde fácilmente ambas cosas. Te enseñaron que vales por lo que produces, por lo que acumulas, por lo que aparentas. Y así, llegas a esta etapa con una lista de deberías incumplidos. Ya debería tener mi casa, ya debería estar tranquilo, ya debería haber resuelto mi vida emocional. Esa comparación constante con una expectativa invisible es una fuente silenciosa de angustia. Frankl lo explicaba claramente. El sufrimiento no viene tanto de las circunstancias, sino de la interpretación que haces de ellas. Si te miras como un fracaso, sufrirás. Pero si te miras como alguien que aún puede elegir, algo dentro de ti se enciende. Tienes derecho a cambiar tu narrativa. Tienes derecho a mirar tu historia no como una serie de errores, sino como una preparación. Cada elección difícil, cada pérdida, cada caída, ha tallado en ti una profundidad que ahora puede volverse sabiduría. A los 50, tu perspectiva del mundo es más amplia, más realista, más humana. Y eso no es una desventaja, es un poder. Frankl insistía en que la libertad interior comienza cuando dejas de ser esclavo de lo que esperabas y empiezas a actuar desde lo que realmente importa. Y lo que importa ahora no es lo que lograste, sino lo que aún puedes encarnar. No te encierres en el mito de que ya es tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para cambiar? ¿Para crecer? ¿Para amar de otra manera? ¿Para hacer algo con verdadero sentido? Nada de eso tiene fecha de vencimiento. El alma no envejece. Solo se cansa cuando se siente ignorada. Pero si vuelves a mirarla, si le preguntas, ¿qué quieres decirme?, descubrirás que aún hay fuego. Tal vez no el fuego impulsivo de los 20 años, pero sí el fuego sereno de quien ya ha vivido, ha perdido, ha resistido y ahora quiere vivir con verdad. Tu valor no está en tu currículum, está en tu capacidad de transformación, y esa capacidad nunca se pierde, solo se duerme, solo espera una nueva decisión. Frankl lo decía con claridad. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Tú puedes elegir cómo vivir este momento. Puedes elegir ver tu historia con compasión. Puedes elegir actuar con intención, aunque nadie te aplauda. Puedes elegir sembrar sentido, incluso en lo más cotidiano. La ansiedad te dice, ya no tienes tiempo. Pero la verdad es otra. Ahora es cuando más sabes lo que te hace bien. Ahora es cuando puedes decir, no con firmeza, sí con certeza. Pausa con conciencia. Has perdido muchas cosas, sí. Pero lo que queda puede ser lo más valioso, porque lo eliges desde la verdad, desde lo que ya no necesita complacer, desde lo que ya no busca aprobación, sino paz. Y esa paz no llega cuando todo se resuelve. Llega cuando tú decides habitarte tal como eres. Y desde ahí, vivir, con menos máscaras, con más alma. Tú no eres lo que lograste. Eres lo que decides ser hoy. Y esa decisión, cuando se toma con profundidad, tiene el poder de reescribir toda tu historia. No porque el pasado cambie, sino porque tú lo resignificas. Y al hacerlo, la ansiedad ya no es una amenaza. Es una puerta, una invitación, una nueva forma de empezar. Lección 3. No confundas estabilidad con sentido, están en lugares distintos. Una de las grandes trampas emocionales al llegar a los 50 es la creencia de que ya deberías sentirte bien solo por tener estabilidad. Tal vez tienes un trabajo fijo, una rutina estructurada, cierta seguridad económica, una familia formada o incluso independencia plena, y sin embargo, dentro de ti, algo duele. Una inquietud silenciosa, una ansiedad vaga que no puedes explicar del todo. Te preguntas por qué, si todo está en orden, no te sientes en paz. Viktor Frankl respondería sin dudar, porque confundiste estabilidad con sentido. Y aunque parezcan similares desde fuera, son profundamente distintos por dentro.
La estabilidad te da comodidad, pero el sentido te da propósito. La estabilidad es externa, se construye con estructuras. El sentido es interno, se construye con decisiones existenciales. Puedes tener la casa, el sueldo, la pareja, el calendario lleno de compromisos, y aún así sentirte vacío, porque el alma no se sacia con garantías, se nutre de dirección. Frankl lo vio una y otra vez. Las personas que sufrían no eran siempre las más golpeadas por la vida, sino las que no encontraban para qué resistir. Porque cuando el para qué desaparece, todo lo demás, dinero, trabajo, logros, se vuelve ruido. La ansiedad en esta etapa de la vida suele nacer precisamente de ese desajuste. Tengo todo, pero no me siento completo. Y eso no te hace ingrato, ni roto, ni débil. Te hace humano. Significa que lo que te trajo hasta aquí ya no basta para llevarte más lejos. Que lo que te sostuvo durante años, metas, roles, títulos, ya no es suficiente para alimentar tu alma. Y en lugar de verlo como un fracaso, puedes verlo como una transición. Estás pasando del hacer al ser, de construir hacia afuera, a reconstruirte por dentro. Frankl hablaba de la voluntad de sentido como una fuerza vital, más fuerte incluso que el deseo de placer o el instinto de sobrevivir. Y cuando esa voluntad no encuentra un cauce, se transforma en ansiedad, aburrimiento, irritación. Pero si la reconoces, si te atreves a preguntarte con honestidad, ¿qué me haría levantarme con sentido mañana? Entonces, algo nuevo comienza. Tal vez no tienes una respuesta inmediata. Tal vez no es un cambio drástico. Pero la sola pregunta ya abre una brecha en la inercia. Ya te pone en contacto con tu dimensión más profunda, la espiritual. A esta edad, tienes el privilegio de elegir diferente. Ya no necesitas agradar tanto. Ya no estás obligado a cumplir expectativas ajenas. Puedes detenerte y decir, ¿lo que hago cada día tiene un propósito real o solo mantiene mi agenda llena? Esa pregunta no es cómoda, pero es necesaria, porque sin sentido, el alma se apaga, incluso si todo alrededor funciona. Y con sentido, incluso en medio del caos, puedes sentirte vivo. La estabilidad no es enemiga del sentido, pero tampoco lo garantiza. Puedes tener ambas, pero si debes elegir, elige el sentido, porque es el que te hará resistir en las noches difíciles y el que dará significado incluso a las pérdidas. Frankl decía que el sentido puede encontrarse en 3 vías: en el trabajo que amas, en el amor que entregas y en la actitud que eliges frente al sufrimiento. Y ninguna de esas 3 depende de tu edad. Todas están disponibles ahora. Tu ansiedad, entonces, no te está diciendo que tu vida es un error. Te está diciendo que es momento de volver a preguntarte por qué vives. Y si tienes el coraje de hacer esa pregunta, aunque no tengas una respuesta perfecta, habrás dado un paso inmenso hacia la paz. Porque dormir bajo un techo es estabilidad, pero despertar con sentido, eso es vida. Y tú, incluso ahora, puedes volver a elegirla. Lección 4. Acepta que no puedes tener control, pero sí puedes tener dirección. Una de las causas más profundas de ansiedad a los 50 es la necesidad desesperada de controlar lo incontrolable. Quieres que tus hijos estén bien, que tu salud no falle, que tus decisiones pasadas no traigan consecuencias dolorosas, que el futuro no se derrumbe. Te obsesionas con hacer lo correcto, con prevenir lo peor, con mantener todo bajo vigilancia. Pero mientras más intentas tenerlo todo bajo control, más te invade la angustia. Porque la vida, como decía Viktor Frankl, no se deja dominar, solo se deja vivir. Y vivir no es controlar, es tomar postura. Es asumir una actitud frente a lo que no puedes cambiar. Frankl fue claro. No somos dueños de lo que nos pasa, pero sí somos libres de elegir cómo responder. Y esa libertad, aunque pequeña, es poderosa. En lugar de preguntar, ¿cómo evito el dolor?, puedes preguntarte, ¿cómo puedo darle sentido a lo que venga? No puedes evitar que el tiempo pase, que tu cuerpo envejezca, que las personas que amas tomen decisiones distintas a las tuyas. Pero sí, puedes elegir la forma en que te posicionas ante todo eso. Y esa elección diaria, pequeña, invisible, humilde, cambia tu experiencia por completo. Cuando sueltas la ilusión del control, no te vuelves débil, te vuelves humano, te vuelves real. Aprendes a vivir en el presente con más presencia.
Aprendes a estar contigo, no con la fantasía de que todo saldrá perfecto, sino con la certeza de que, pase lo que pase, tú seguirás eligiendo con conciencia. Esa dirección interna no depende del entorno, depende de tu espíritu. Frankl decía que el sentido puede encontrarse incluso en el sufrimiento inevitable si se lo asume con dignidad. Y tú puedes hacerlo. Puedes tomar una respiración profunda y decir, esto no depende de mí, pero mi respuesta sí. Antes de continuar con las próximas lecciones, te invito a suscribirte si este mensaje está resonando contigo. Cada palabra que compartimos aquí nace de una intención: ayudarte a reconectar con tu poder interior, con tu libertad existencial, con tu capacidad de darle forma al mundo desde dentro. Si estás encontrando valor en esto, suscribirte es una manera de seguir caminando juntos. Y si quieres dejar una huella, comenta esta frase que puedes llevar contigo esta noche. No controlo el viento, pero puedo ajustar mis velas. Escríbela. Hazla tuya. Porque esa es la verdadera madurez espiritual. No esperar que todo esté bien para sentir paz, sino elegir una dirección clara incluso cuando todo tiembla. La ansiedad se calma cuando dejas de exigir certezas y empiezas a construir sentido. Aunque sea en medio del caos, aunque sea en medio del miedo, aunque no tengas garantías, porque vivir con dirección es más poderoso que vivir con control. Lección 5. La ansiedad se disuelve cuando encuentras a quién servir. Uno de los caminos más rápidos hacia la ansiedad es girar constantemente alrededor de uno mismo. ¿Estoy bien? ¿Qué me falta? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me siento así? Aunque estas preguntas parecen legítimas, cuando se repiten sin pausa, se transforman en un espejo que deforma. Y mientras más te observas con miedo, más te pierdes. Viktor Frankl lo comprendió profundamente. La autorrealización no se alcanza buscando la felicidad, sino entregándote a una causa que te trascienda. Cuando vives solo para ti, la ansiedad te encierra. Pero cuando vives para algo o alguien más, la ansiedad se abre, se transforma, se vuelve energía en movimiento. A los 50, ya has pasado por mucho. Has probado caminos, has cerrado ciclos, has enfrentado pérdidas. Y ahora quizá sientes ese vacío que no se llena con placeres ni con nuevas metas. Ese vacío solo se alivia cuando te preguntas, ¿a quién puedo servir con lo que soy, con lo que sé, con lo que viví? No se trata de salvar al mundo, ni de hacer algo grandioso. A veces, basta con una conversación sincera, un consejo a alguien más joven, un acto de generosidad silenciosa, un mensaje a quien lo necesita. Servir no es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de sentido. Frankl lo decía de forma directa. El ser humano solo se encuentra a sí mismo cuando se trasciende. Eso significa que no necesitas dejar de ser tú, sino expandirte, ir más allá del yo que se compara, del yo que se queja, del yo que espera que todo mejore desde afuera. Puedes seguir siendo tú, pero con una mirada orientada hacia los otros, porque ahí, en ese dar sin condiciones, la ansiedad se transforma. Ya no eres un individuo aislado buscando consuelo, eres parte de algo más amplio. Te conviertes en vínculo, en canal, en presencia viva. Una pregunta que puedes hacerte al despertar es, ¿a quién puedo acompañar hoy? Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez te sientas vulnerable, pero desde tu propia vulnerabilidad puedes ofrecer verdad. Puedes decir, no lo sé todo, pero he vivido, y eso me da una voz. Y esa voz, usada con compasión, puede transformar vidas. Incluso si solo toca una, incluso si es un gesto mínimo, porque el alma no necesita aclamación para sentirse útil, solo necesita verdad ofrecida desde el corazón. Esta lección es especialmente crucial para quienes sienten que el mundo ya no los necesita. Personas que se retiraron, que ya no están en la rutina diaria, que sienten que su espacio fue ocupado por otros más jóvenes o más rápidos. Pero Frankl lo vio con claridad. No hay edad para servir, no hay fecha de vencimiento para el amor, no hay jubilación para el sentido. Puedes ser guía, testimonio, refugio, inspiración. Puedes convertir tu experiencia en luz para otros. Y al hacerlo, también sanas. La ansiedad te encierra en el yo. El sentido te libera en el nosotros. Cuando dejas de buscar alivio solo para ti y comienzas a dar desde lo que viviste, tu alma se expande. Y en esa expansión, la angustia pierde su fuerza. Porque ya no se trata de entenderlo todo,
Se trata de entregarte a lo que ahora puedes dar. Y créeme, siempre hay algo que puedes dar, aunque sea una palabra, aunque sea tu presencia, aunque sea tu historia contada con honestidad. Servir no es perderte en otros, es reencontrarte contigo. Y ahí, justo ahí, la ansiedad empieza a desaparecer. Lección 6. Cambia tu diálogo interno, o vivirás como tu peor enemigo. La ansiedad en la adultez no siempre se grita, muchas veces se susurra. No viene de afuera, sino de una voz que llevas dentro. Esa voz te acompaña cuando nadie más lo hace. Te habla mientras te miras al espejo. Te juzga cuando fallas. Te recuerda todo lo que no hiciste, todo lo que perdiste, todo lo que ya no tiene remedio. Y si esa voz es dura, impaciente o cruel, entonces no necesitas un enemigo externo, ya lo llevas dentro. Viktor Frankl afirmaba que, incluso en los peores escenarios, el ser humano conserva una libertad última, la forma en que se habla a sí mismo y se relaciona con su realidad. Muchos adultos viven bajo un guión mental escrito por voces del pasado. Padres exigentes, maestros que humillaron, parejas que despreciaron, sistemas que midieron su valor solo por productividad. Y aunque esas personas ya no estén presentes, la voz quedó. Una voz que no permite errores, que no reconoce el cansancio, que exige sin descanso y amenaza con frases como «te estás quedando atrás», «ya es tarde», «nadie te va a escuchar». Esa voz no eres tú, es una construcción, y como toda construcción, se puede deconstruir y rehacer. Frankl diría que el alma se enferma cuando ya no tiene un diálogo esperanzador consigo misma, porque no se trata solo de pensar positivo, sino de elegir pensamientos con sentido, de hablarte como alguien digno de respeto, de cambiar frases de castigo por frases de posibilidad. En lugar de decir, ya no sirvo para esto, podrías decir, todavía puedo aprender algo nuevo. En lugar de repetir, ya fallé demasiado, podrías preguntarte, ¿qué podría hacer diferente esta vez? No es mentira, es libertad, es una forma de reescribir tu destino desde el lenguaje que usas contigo. Haz este ejercicio. Cada vez que te descubras hablándote con dureza, detente, respira y pregúntate, ¿le hablaría así a alguien que amo? Si la respuesta es no, entonces no te lo mereces tú tampoco, porque el alma escucha, el cuerpo escucha, y si día tras día te repites frases que te encierran, no es sorpresa que la ansiedad te acompañe como sombra. Pero si empiezas a cambiar el tono, aunque sea poco a poco, algo empieza a florecer. No por magia, sino por dignidad. A los 50, mereces una nueva voz interna. Una que te respete, que te recuerde todo lo que has atravesado, que celebre lo que has aprendido. Que no te arrastre al pasado, sino que te impulse hacia adelante. Esa voz no es fantasía. Eres tú, más despierto. Tú, más compasivo. Tú, más fiel a lo esencial. Porque ya no necesitas autosabotaje para mejorar. Ya no necesitas castigarte para avanzar. Necesitas sostenerte. Necesitas hablarte como alguien que eligió vivir con sentido, no con miedo. Frankl decía que la actitud lo cambia todo. Y la actitud comienza con el lenguaje que usas contigo mismo. No puedes vivir con paz si cada pensamiento es una herida. Pero sí puedes construir un espacio interno donde tus pensamientos te acompañen en lugar de destruirte. Donde tu diálogo no sea el eco de tus traumas, sino la semilla de tu renacimiento. Y cuando eso sucede, cuando por fin hablas contigo como hablarías con un amigo, entonces la ansiedad baja. Porque ya no estás solo, porque por fin estás de tu lado. Lección 7. Aprende a detenerte sin sentir culpa. El descanso también es coraje. En la vida adulta, y especialmente al llegar a los 50, la idea de detenerse comienza a parecer peligrosa. Te han enseñado durante décadas que descansar es perder el tiempo, que bajar el ritmo es retroceder, que si no estás haciendo, produciendo o resolviendo algo, entonces estás fallando. Y esa creencia silenciosa ha hecho que confundas agotamiento con valor y ansiedad con responsabilidad. Viktor Frankl advertía que el ser humano moderno muchas veces se convierte en esclavo de su propio deber, olvidando que el alma también necesita pausas, y que descansar no es una huida, sino una forma elevada de sabiduría. Si cada vez que te detienes sientes culpa, entonces no estás descansando, estás luchando internamente. Estás en la cama, pero tu mente sigue corriendo. Estás frente a una taza de té, pero tu alma sigue castigándose por todo lo que aún falta por hacer. Y esa imposibilidad de desconectarte
de darte tregua, no viene de la realidad. Viene de tu propia narrativa interna. Es la voz que te dice que no vales si no haces, que si te detienes, todo se caerá. Pero la verdad es otra. Si no te detienes, tú eres quien se caerá. Frankl lo sabía. El sentido no se encuentra en la hiperactividad, sino en la intención. Puedes tener un día lleno de actividades y sentirte vacío. O puedes tener un día silencioso y sentirte lleno de propósito. La clave no está en cuánto haces, sino en por qué y para qué lo haces. Y a veces la acción más profunda que puedes tomar es pausar. Decir, hoy no puedo con todo, es un acto de valor. Es reconocer tus límites. Es respetar tu cuerpo. Es escuchar tu alma. Imagina que tu vida es una sinfonía. No se construye solo con notas altas y rápidas, sino con silencios que dan sentido. Si eliminas los silencios, ya no hay música, hay ruido. Así también pasa con tu existencia. Si no aprendes a pausar, lo que debería nutrirte empieza a destruirte. Detenerte no es dejar de vivir, es elegir vivir mejor, con más conciencia, con más presencia, con menos violencia contra ti mismo. Puedes empezar con pequeños gestos. Apagar el celular una hora antes de dormir. Decir no a una petición que excede tu energía. Salir a caminar sin rumbo ni prisa. Respirar profundamente durante 3 minutos sin hacer nada más. Estos actos mínimos, repetidos con intención, comienzan a desmontar el sistema de exigencia interna que te mantiene ansioso. Porque mientras creas que tu valor está en la velocidad, seguirás huyendo de ti mismo. Frankl nos recordaba que incluso en el dolor uno puede elegir una postura digna, y detenerse cuando todos esperan que sigas corriendo es una de las posturas más dignas. Significa que ya no estás reaccionando por miedo, sino eligiendo por sabiduría. Significa que estás empezando a confiar en que el mundo no se derrumbará si tú respiras, en que no necesitas hacerlo todo para ser suficiente, en que tu alma tiene derecho a espacios vacíos, a días lentos, a momentos sin explicación. Cuando te permites detenerte, también le enseñas a tu ansiedad que ya no estás peleando con el tiempo, que no tienes que demostrar nada, que puedes estar contigo sin exigencias. Y en ese estado, donde el hacer cede al ser, por fin aparece la calma. Porque no hay descanso más profundo que aquel que llega cuando dejas de culparte por descansar. Esa es la verdadera pausa, la que sana, la que limpia, la que te devuelve a ti. Y esa también se elige. Lección 8. Suelta la idea de quién deberías ser y descansa en quien ya eres. Uno de los principales generadores de ansiedad en la madurez es el peso invisible de un ideal que nunca terminaste de alcanzar. Un tú perfecto que solo existe en tu mente. Ese yo que debió tener más éxito, más disciplina, más sabiduría, más logros. A los 50, esa imagen se vuelve especialmente cruel. No solo por lo que aún no hiciste, sino porque sientes que ya no tienes tiempo para hacerlo. Y es en esa comparación constante entre lo que eres y lo que deberías ser, donde nace un dolor silencioso, corrosivo, que se disfraza de insomnio, irritabilidad o desconexión. Viktor Frankl lo advertía. El sentido no se encuentra en alcanzar una versión ideal de ti mismo, sino en aceptar con responsabilidad y compasión lo que ya eres hoy. Esa idea de quien deberías ser no es tuya. Fue construida con los trozos de lo que otros te exigieron. Familia, escuela, cultura, sociedad. Te comparaste con imágenes falsas, con promesas vacías, con modelos de éxito que no te representan. Y el alma, al verse medida con una regla ajena, se rompe en silencio. Empieza a sentirse insuficiente aunque esté viva, lúcida y llena de experiencias reales. Frankl decía que cada ser humano tiene una singularidad irrepetible, que nadie más puede ocupar tu lugar en la existencia. Y si no honras esa singularidad, vives siendo actor de un guión que no escribiste. Entonces, ¿cómo no va a haber ansiedad? Tal vez ya es hora de hacer las paces con quien eres. No con resignación, sino con presencia. Mírate con verdad. ¿Cuánto has resistido? ¿Cuánto has amado a pesar del miedo? ¿Cuánto has entregado, aunque nadie lo viera? No eres perfecto, y eso está bien. No cumpliste todas las metas, y eso está bien. No has sanado del todo, y eso también está bien. Frankl no hablaba de convertirse en un ser ideal. Hablaba de responder a la vida con lo mejor que tengas hoy, desde tu nivel de conciencia actual.
desde tu posibilidad real. Y eso ya tiene valor. Suelta la culpa por lo que no fuiste. Agradece lo que sí fuiste. Y elige lo que aún puede ser, sin presión, sin máscara, sin prisa. Porque vivir comparándote con una sombra te roba la oportunidad de vivir tu verdad. Y tu verdad no necesita perfección, necesita presencia. Cuando aceptas lo que eres hoy, incluso con tu caos, aparece un tipo de paz que no se compra ni se enseña. Es la paz de estar en tu lugar, de ya no tener que demostrar nada, de por fin habitarte, sin exigencias externas. Haz este ejercicio. Cada noche antes de dormir, repite en voz baja 3 veces. Soy suficiente como soy. No perfecto, pero real. Esta frase no es una consigna de autoestima vacía. Es un anclaje existencial. Es un recordatorio de que tu valor no se mide por méritos acumulados, sino por tu disposición a vivir con verdad. Y cuando la ansiedad aparezca, en vez de luchar contra ella, puedes decirle, ya no me comparo contigo. Ya no compito con el ideal. Solo quiero vivir con sentido. Frankl creía que el hombre se realiza a sí mismo no cuando se supera, sino cuando se trasciende. Y trascender no es subir más alto, es ir más hondo. Es reconciliarte con tu humanidad. Es dejar de correr tras un reflejo para empezar a habitar tu rostro verdadero. Porque cuando dejas de perseguir al yo ideal, descubres la paz del yo presente. Y ese es el lugar donde la ansiedad, poco a poco, se disuelve. No porque hayas vencido, sino porque, por fin, ya no necesitas demostrar que vales. Porque ya sabes que sí. Lección 9. No huyas del dolor, dale un propósito y verás cómo se transforma. Muchos piensan que para eliminar la ansiedad, hay que eliminar también todo lo que duele. Que la clave está en anestesiarse, en distraerse, en ignorar las emociones difíciles. Pero Viktor Frankl demostró lo contrario. El dolor no es lo que enferma al alma. Lo que la enferma es vivir un dolor sin sentido. Es creer que ese sufrimiento fue inútil, que no sirvió para nada, que no dejó nada más que vacío. A los 50, llevas contigo cicatrices que nadie más conoce. Has vivido pérdidas, renuncias, frustraciones, duelos silenciosos que no siempre supiste cómo procesar. Y si hoy sientes ansiedad, puede ser porque parte de ti aún está huyendo de ese dolor que necesita ser mirado con dignidad. Frankl vio el sufrimiento más extremo imaginable, y aún así, afirmaba que incluso ese dolor podía transformarse en una victoria interior si la persona lograba encontrarle un para qué. No un sentido forzado, no una frase motivacional vacía, sino un acto real de elección. Esto que viví, no lo pedí, pero puedo decidir qué hacer con ello. Esa decisión no borra lo vivido, pero lo resignifica. Le da un cauce. Lo convierte en aprendizaje, en guía, en compasión para otros. Y esa transformación no es poesía. Es una práctica espiritual profunda. Tal vez tu ansiedad no viene de lo que te falta, sino de lo que nunca procesaste. Tal vez estás corriendo desde hace años, sin darte el espacio para llorar lo que perdiste, para perdonarte lo que hiciste, para reconocer lo que aún duele. Pero huir no lo hace desaparecer, solo lo esconde. Y lo escondido se convierte en ansiedad, en síntomas, en una incomodidad vaga que nunca se va. Por eso Frankl insistía. El ser humano no solo quiere evitar el dolor, quiere que su dolor tenga sentido. Quiere sentir que no sufrió en vano. Y tú puedes darle ese sentido. No necesitas justificarlo, solo transformarlo. ¿Cómo? Preguntándote con honestidad, ¿qué me enseñó esto que tanto me dolió? Tal vez te volvió más empático, tal vez te hizo más fuerte, tal vez te enseñó a soltar lo que no podías controlar. Tal vez aún no sabes qué te enseñó, pero estás dispuesto a descubrirlo. Esa disposición ya es el inicio del cambio. Porque el dolor, cuando se integra, se convierte en sabiduría. Pero cuando se niega, se convierte en ansiedad. Y tú mereces vivir con sabiduría, no con miedo. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con sentido. Y ese sentido lo eliges tú. Puedes tomar lo que viviste y convertirlo en una historia que inspire, en un acto de servicio, en una forma más profunda de amar, en una capacidad mayor de escuchar. Frankl decía que el dolor deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. Y tú, ahora mismo, puedes empezar ese proceso. Puedes dejar de correr, puedes mirar hacia adentro y decir,
Esto también forma parte de mí, y no lo negaré más. No es debilidad sentir, es valentía. No es fracaso haber caído, es experiencia. No es inútil haber llorado, es parte del camino. Y si decides tomar ese dolor y convertirlo en verdad, en acción, en presencia, entonces tu ansiedad empezará a rendirse. No porque la hayas vencido con fuerza, sino porque ya no necesita gritar, porque ya la escuchaste, porque ya no estás huyendo, porque elegiste mirar tu vida con dignidad, incluso en lo más oscuro. Y ahí, justo ahí, comienza tu paz. Lección 10. No necesitas una vida perfecta, necesitas una vida con sentido. Quizá la enseñanza más profunda que Viktor Frankl dejó al mundo es esta. No venimos a ser felices en un sentido superficial, ni a vivir una vida sin errores o sufrimiento. Venimos a descubrir que, aún en medio del caos, podemos encontrar una razón para seguir adelante. En una época que te exige ser eficiente, joven, productivo, exitoso, el alma grita por otra cosa, por una vida que tenga significado. Y eso, a los 50 o a cualquier edad, sigue siendo posible. Porque el sentido no depende de lo que has logrado, sino de cómo eliges mirar, sentir y actuar desde el lugar en el que estás. El mayor error que nos hace caer en ansiedad es compararnos con esa idea ficticia de cómo debería ser nuestra vida. Pensamos, si hubiera tomado aquella decisión, si no hubiera perdido tanto tiempo, si tuviera más, si fuera distinto, si todo hubiera salido mejor. Pero eso no es más que una forma de tortura mental, porque el pasado ya no existe, y el futuro es incierto. Solo el presente es real, solo este momento, con todo lo que contiene luces y sombras, logros y ausencias, es donde puedes encontrar dirección. Y en ese instante de aceptación, nace algo profundo: libertad. No necesitas borrar tu historia, necesitas leerla con otros ojos. Necesitas comprender que no todo tiene que ser perfecto para ser valioso, que no tienes que sentirte pleno todo el tiempo para estar en el camino correcto, que la tristeza no es una falla del sistema y que el miedo no es un enemigo, que el sentido no es una respuesta única, sino una búsqueda diaria. Frankl lo decía con claridad: el sentido no se inventa, se descubre, y se descubre cuando dejas de huir y empiezas a escuchar. Cada día puedes preguntarte, ¿qué sentido tiene hoy mi vida? No como una exigencia, sino como una brújula. Tal vez hoy tu sentido es cuidar de alguien, tal vez es terminar un proyecto, tal vez es llorar una pérdida con dignidad, tal vez es sentarte en silencio y escuchar tu corazón. No hay una sola forma correcta. Lo único que importa es que estés dispuesto a vivir con intención, a elegir una actitud, incluso cuando todo lo externo parezca derrumbarse, porque esa es tu mayor libertad. Y mientras esa libertad exista, siempre hay posibilidad de paz. Al llegar a esta 10ª lección, quiero recordarte algo que no debes olvidar. Tú sigues siendo capaz de darle sentido a lo que vives. No importa la edad, no importa el miedo, no importa el dolor. Dentro de ti hay una fuerza silenciosa que ha resistido más de lo que crees. Esa fuerza es tu espíritu. Y si decides honrarla, si eliges dejar de castigarte por no tener una vida perfecta, y en su lugar abrazas tu vida, tal como es, con todo su peso, con toda su belleza imperfecta, entonces ya estás sanando. No viniste a este mundo a cumplir con una lista de metas externas. Viniste a vivir con verdad, a sufrir, sí, pero también a transformar ese sufrimiento en sabiduría, a equivocarte y volver a intentarlo, a fallar y seguir amando, a perder y aún así encontrar. No necesitas más tiempo, ni más recursos, ni más certezas. Solo necesitas una cosa: el coraje de vivir tu vida con sentido. Y ese coraje ya lo tienes. Está esperando que lo mires, que lo elijas y que, por fin, lo conviertas en camino.